2:05 en la tarde de jueves de día de partido. Por supuesto, la efervescencia hoy en la calle tiene todo que ver con la selección nacional de fútbol de Costa Rica, pero también al jugar Costa Rica estamos muy orgullosos, independientemente de lo que vaya a pasar hoy en el área futbolística. Es un día país, es un día en el que juega la Sele y es un día en el que todo el país, o por lo menos la mayoría, los que gustan del fútbol y los que no tanto, pero lo hacen por ¿cómo se llama? Efervescencia colectiva, pues bueno, que lo disfruten también. Y a propósito de Costa Rica, de la Sele, de nuestro país, a esta hora, durante los próximos ya 50 y pico de minutos, todos los días hablamos de música nacional, de la música hecha en Costa Rica, de las figuras que han construido esa historia musicalmente hablando y también en el arte, porque es parte del arte costarricense, artistas desde hace muchas décadas, artistas contemporáneos más nuevos y también artistas que por supuesto pues han marcado y han puesto nuestra bandera fuera del país, porque ese es el caso de King Rivera, que nos acompaña hoy en El Sonido de Mi País. ¿Cómo estás, King? Muchísimas gracias, saludos a todos, gracias Ernesto por tenerme aquí en tu programa, muy feliz de compartir con vos y con toda la gente que lo está viendo. Un gustazo encontrarnos después de ya varios años de no vernos. También siempre nos hemos topado en este mundillo de la radio y de los eventos y de la música, pero bueno, qué dicha que pudimos contactar y conectar de nuevo para estar aquí conversando hoy justamente de esto, de música, de las diferentes etapas que la música costarricense ha tenido, no solo en estilos musicales, sino también a nivel de mercado, ¿verdad? O sea, las épocas cambian. Conversaremos cómo está el mercado hoy a nivel musical nacional, pero también bandas. Bueno, hablamos de bandas porque creo que hay que mencionar, por supuesto, tu trayectoria con Scats y con otros proyectos que también conversaremos. Sí fue un sonido internacional también. Entonces, cómo todo eso sale de Costa Rica es lo que vamos a conversar hoy con vos. Bueno, ¿quién es baterista? Y además, y aprovecho de decirlo, con vos pasa algo muy particular y es que tenés una versatilidad musical muy curiosa. Hace pocos días estuvimos conversando sobre otro proyecto, ¿verdad? Baroque, donde quizás suena muy diferente a Scats, quizás suena muy diferente a cualquier otro proyecto que hayas hecho, pero siempre estás ahí. Y además has tenido otros proyectos tuyos en los que varías más a tu gusto, ¿verdad? ¿Cómo te definís en esa versatilidad hoy por hoy? Bueno, es bonito. Yo me manejo mucho en el estilo balada, pop, rock, un poquito de soul. Comencé tocando jazz, fusión. No me considero jazzista, pero mis inicios fueron tocando jazz fusión en los jam sessions de Jazz Café con musicazos como Walter Flores y Lalo Rojas, que ellos fueron durante muchos años miembros, bueno, fueron parte de la banda junto con estos de Rubén Blades, músicos increíbles. Entonces como que siempre ha estado el tener que tocar cosas diferentes. Muchas veces mi papá de hecho es el original King Rivera. Claro, eso hubiéramos empezado por ahí, por supuesto, porque sos King Rivera Jr. Exacto. Y papi me mandaba a veces hacerle el reemplazo, porque él tiene una empresa, entonces a veces yo tenía que ir a tocar con Adrián Guisuete al grupo experimental, que era totalmente otro estilo musical. ¿Qué edad tenías cuando te mandaban de...? Ya iba acá como 22, 23, 24 años por ahí, más o menos. Y de hecho todavía en ese entonces Scats no había comenzado como tal. Yo estaba con Por Partes, era otra banda muy buena aquí de pop. Y antes de eso, digamos que como banda original tuve una que se llamaba Ares, que fue con la que comencé. Y a la vez he tenido que trabajar freelance, entonces al trabajar freelance le toca a uno pues estar tocando para diferentes artistas. Con diferentes estilos. Yo creo que, te voy a ser muy honesto, la banda con la que yo me he sentido más libre, hay dos con las que yo me he sentido muy libre de tocar como yo siento la música. Ares, que fue mi primera banda, la de rock que mencioné antes, que éramos chiquillos y a nivel de producción hacíamos lo que queríamos, lo que sentíamos con las canciones, no nos importaban si las canciones duraban 10 minutos, ¿verdad? O si tenían diferentes momentos y tiempos y todo lo demás. O si tenían, exacto, diferentes momentos, tiempos, si era un poquito fusionada también, o un poquito progresiva, no nos molestaba, lo hacíamos porque era lo que sentíamos, era el sentimiento con cada canción. Con Scats ha sido muy similar, porque el primer disco Scats especialmente
Fue un disco que lo hicimos nosotros a nuestro criterio total, sin pensar siquiera en que íbamos a sonar o que potencialmente podía gustarle a la gente, sino que fue como, somos nosotros tres, hagamos estas canciones que son balada pop, pero hagámoslas a nuestro estilo. Y cada uno le pone su sabor, su feeling, y eso fue lo bonito. Yo ahí sí podía como tener un nivel por ser mis bandas, de expresión diferente. Para quien quiera que seas, era el disco. Ajá, para quien quiera que seas, donde quiera que estés. 2007. El 2007, exacto. Eso fue muy bonito, eso ha sido muy bonito. Entonces con Scats yo tengo esa libertad al tocar. Más bien ahora, el que se ha puesto un poquito barreras en los últimos shows soy yo, pero es una cuestión ya psicológica porque yo ya pienso como productor. Entonces ya no estás tan a la libre, ya tienes un poco más de estrategia, sí, pensando en que las cosas también funcionen comercialmente. No solo eso, no es por lo comercial, es porque yo tengo ya tantos años también de estar produciendo, que cuando uno produce canciones para que sean un poco más comerciales, ya usted ordena cosas, no hace cosas tan a la libre, sino que pensás en ordenar para que todo suene más claro, todo suene con orden, claro, dentro de la canción. Entonces yo ahora escucho cosas que yo hacía en el primer disco de Scats y eran cosas que yo sentía, pero tal vez no tenía tanto orden. Y claro, conforme en estos de 15 años, ¿verdad? Todo ha cambiado, casi 20 años, todo ha cambiado tanto en mí, que yo ahora pienso, hasta cuando estoy tocando en vivo, pienso más a nivel pienso más como productor que como baterista. Entonces claro, pienso, ¿cómo le pediría yo a un baterista que toque esta canción? Claro, aunque estén en vivo. Aunque esté en vivo, ya eso me pasa. Entonces pienso como diferente. Creo que eso tiene muchísimo que ver también, no solamente con la profesionalización, porque con esto no quiero decir que cuando empezaste tal vez eras más empírico o menos profesional, no, pero sí mucho con la madurez artística, que valga la redundancia, todo artista atraviesa a través de los años. O sea, el artista que empieza no tiene los mismos estándares, no solo de calidad, sino estándares también de filosofía, de cómo es su música, que cuando ya pues tiene la experiencia que vos tenés. Eso que mencionabas también es muy interesante porque, bueno, Ares, que fue este proyecto que estoy seguro que lo aprecias muchísimo hasta el día de hoy. Sí, me encanta cuando escucho. Por partes. Tuvimos aquí hace algunos días a Macho, te comentaba, ¿verdad? Que fue también un honor tenerlo y hablar de la época de Por Partes, todo lo que hicieron y por supuesto lo que significa para el país. Creo que ahí el cambio no fue tan drástico porque seguía siendo un rock, seguía siendo un sonido además muy amigable para la audiencia. Sí. Bueno, yo tengo que aceptar que Macho nunca me impuso, digamos, una manera de tocar tampoco. Claro. Macho me dio libertad total de tocar como yo lo sintiera. De hecho, el segundo disco, que fue donde yo entré para la creación del segundo disco. De hecho, entré hacia el final de la gira del primer disco de ellos. Yo no era parte del disco Por Partes. Sí, del primer disco, ajá. Luego vino Solo Paz. Ese fue el disco en el que ya vengo yo. Ese disco estuvo nominado a un Grammy Latino. Claro. Pero cuando Macho empezó a componer ese, ya yo era parte de la banda y entonces lo trabajamos en conjunto. De hecho, la banda éramos él y yo nada más. O sea que el disco, además de tu ejecución, tiene tu esencia. Sí, porque él me dio la libertad total. Yo ya ahí estaba pensando, digamos, sí, es diferente. Lo que pasa es que fue algo psicológico, porque no es lo mismo ser uno el dueño del proyecto totalmente y vos, digamos, moralmente sabes que sos el dueño del proyecto, como con Ares y Scats, pero en ese caso yo había llegado, a pesar de que Macho me dejó ser uno de los dueños de la banda, yo no era el creador de la banda. Entonces, como que psicológicamente yo aún así tenía un paso atrás de lo que era la toma de decisiones finales era Macho, entonces yo estaba como un paso atrás. Yo respetaba eso, sí. Creo que te referís como que de alguna forma te podías limitar porque te sentías invitado o te sentías visita, aunque tal vez te sentías como en el hogar, pero digamos, era eso, no dabas ese... Exacto, ese no era, yo no había construido la banda de cero. Exacto, yo no había construido la banda de cero, entonces yo quería respetar un poco ese hecho y eso siempre hacía que Macho era el creador, digamos, para ese momento que éramos él y yo, era el creador original de la banda. Entonces, al no estar a la par de él como dueño absoluto, a mí instintivamente y psicológicamente me hacía también tocar, no estando tan frontman como con Ares y Scats, que
me permiten ser frontman y yo con Scats hago solos y Luis Alonso hace solos y Nelson solos, todos podemos ser frontman. Con por parte yo era un poco echado para atrás. Entonces digamos que a la hora de producir las canciones también, a pesar de tener la libertad absoluta, Macho nunca me la quitó, pero yo como que instintivamente era un pelito más para atrás. Bueno, he tenido el honor de conversar con Macho hace algunos días de por partes, contando anécdotas e historias maravillosas, y ahora con vos, y bueno, y te conozco de mucho tiempo, me da la sensación de que era muy cómodo trabajar entre ustedes, musicalmente hablando, ¿verdad? Obviamente, todos los artistas y todas las bandas siempre nos dicen, bueno, al final hay conflictos, hay decisiones que tomar, hay cosas, ¿verdad?, que hay que concatenar para que la banda fluya. Pero más allá de eso, más estratégico, administrativo de una empresa como una banda es, musicalmente me da la sensación de que ustedes podían trabajar muy cómodos. Si pienso en cómo es Macho, si pienso en cómo sos vos, y creo que eso se reflejó, y hablamos del disco Solo Paz. Sí, de hecho Macho, discazo. Bueno, primero lo quiero muchísimo, le tengo una altísima estima y mucho respeto por lo que él ha logrado, o sea, y logró en ese corto periodo de tiempo a nivel musical. Fue algo muy grande para el país. Yo creo que fue como banda, la primera banda en estar nominada a un Grammy Latino, como banda costarricense. Entonces, partiendo de eso, Macho es un líder también. Yo tiendo a ser líder, pero yo ahí, como te dije, instintivamente di un pasito para atrás porque él es el dueño absoluto del proyecto, entonces yo lo voy a acuerpar en lo que necesite. Pero en las tomas finales de decisiones, yo a mi opinión, él la escuchaba, pero él tenía la última palabra. Con Scats tenemos que llegar a un acuerdo absoluto. Es un reto mayor. Exacto. Sí. Entonces es diferente, pero con Macho trabajar fue muy, muy lindo. De hecho, el hecho de que yo saliera fue una cuestión circunstancial de necesidad en ese momento, porque Macho ya tenía su empresa. Entonces simultáneamente Macho tenía la banda y la empresa. No necesitaba la banda para vivir. Yo necesitaba la música para vivir. Entonces yo tuve que tomar una decisión en ese momento, y por parte no era una banda tan activa como que me generara a mí, digamos, un sueldo mensual como para decir, tranquilo, me quedo con Por Partes. Eso te iba a decir, Por Partes, y también en el buen sentido del comentario, Por Partes era un lujito también. Era una banda más, claro, era una banda muy fina, muy elegante musicalmente, muy rica, muy profesional, con talentos como ustedes, pero al final era un lujito de un high class, y no me refiero para nada a algo socioeconómico, sino a una cuestión de... no era la banda que tenía la agenda llena toda la semana y que iban a todos los bares y a todas las discotecas y que no, era algo más de gusto. Era muy selectivo. Sí, ¿sabes por qué? Porque el show que tenía Por Partes era muy bueno. Eso significa que al tener un show bueno necesitas más presupuesto para ejecutar. Con la producción que requiere ese show. Exactamente. Entonces no era tan fácil, no era como un show como para estar en barcitos. Sí, no era una venta retail. Exacto. Era un poco más premium. Y creo que eso, eso lo replicaste con Scats también, ¿verdad? Sí, pero con Scats comenzamos tocando en todo lado. Por ejemplo, eso fue poco a poco cambiando, pero de hecho para ese momento que yo dejé Por Partes era que Scats ya estaba generando conciertos, fructificando mayor. Mucho, sí, estábamos tocando mucho al mes en lugares es que Scats nació muy diferente, fue un proceso, porque nosotros comenzamos tocando covers. Bueno, no covers, nunca hemos tocado covers. Hemos tocado versiones. Porque desde el comienzo nunca hemos tocado una canción igual a como suena la original. Exacto, para nada. De hecho, eso es parte del sello característico de Scats. Nosotros los tres tenemos la cualidad de habernos criado en la parte de improvisación y el jazz fusión. Entonces Scats tiene eso íntegramente metido en su ADN, el poder fusionar cosas, el poder improvisar sobre la marcha. Por Partes, por ejemplo, usábamos secuencia, todo era estructurado, claro. Con Scats nada, nunca fue estructurado, y hasta el día de hoy no es estructurado. Por ejemplo, el show que hicimos hace semana y media en el Paseo de las Flores, cero estructurado. Estamos trabajando con click para tener una consistencia en las velocidades de las canciones, porque lo que sí nos pasaba con Scats es que a veces de la euforia al ver la gente y todo, tendíamos a subirle un poquito la velocidad de las canciones, y después cuando escuchábamos
que la gente subía cosas y decíamos, uy, qué rápido la tocamos. Ajá, sí, Entonces yo les dije, eso es muy fácil. Muy fácil, para tener ese control que lo da la adrenalina, entonces usemos un clic y sabemos que le hacemos caso al clic. Porque viera lo Pacho, cuando está en concierto y va a comenzar y yo pongo el clic, lo tiro y uno está acelerado por la adrenalina. Entonces uno siente que el clic está lento. Ajá. Uno dice, no, pero el clic está perfecto, es uno el que está acelerado. Qué interesante, King, esto que estás contando, porque es parte de esos detalles, digamos, que muchas veces pues terminan siendo curiosos, no se conocen al aire o no se conocen afuera de un show, por ejemplo, pero tienen mucho que ver con esa parte emocional de ustedes en un concierto, porque, claro, si no hay el clic es como un contador de tiempo, digamos, ¿verdad? Sí. Es una guía que llevan, un golpecito. El clic es un aparato que se pone uno que lo que uno graba con clic, digamos, eso se llama metrónomo. El metrónomo. Entonces te va llevando el tempo de la canción. Entonces nosotros lo que vamos escuchando cuando grabamos, o en este caso al usarlo en vivo, es un pip, 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 con la velocidad de la canción. Y ese es exacto, se programa, me imagino que si esta canción está a tal tempo, a tantos BPMs, pues se programa el clic y así ustedes lo van escuchando. Exacto. Qué curioso, porque claro, si están emocionados y si están además con la adrenalina a tope y la gente los está alimentando, de eso va para arriba el tempo, ¿verdad? Y uno tiene ese rush. Eso nos pasaba así, entonces ahora para controlarlo hacemos eso y ya lo hemos usado los últimos 4 o 5 años. Sí. Y es otra cosa, porque entonces uno es como, ok, pum, controla inmediatamente ese impulso adrenalínico de verdad estar un límite que se pone también. Y suena más ordenadas las canciones porque todo el mundo suena como, ok, aunque yo me sienta muy ese rush por la gente, por ejemplo, ese último show fue increíble, la gente coreó todas las canciones. Paseo de las Flores. Sí, yo me sentí, o sea, es que el hecho de que la gente coree las canciones de uno es como otro nivel. No es lo mismo que uno toque covers y que la gente se vuelva loco con los covers a cuando son como ahí está el premio, sí, porque es una creación. Exactamente. Exacto. Entonces imagínense lo que siente uno internamente. Mira, quiero trasladarte un saludo muy, muy especial. Bueno, gracias a Juan Diego, por supuesto, por el mensaje que me mandas, y también dice un gran abrazo a King. Nos vamos a estar viendo pronto. Juan Diego de Tango India te manda este saludo. Y está escuchando el programa. Juan Diego ya pasó por acá también, vino con guitarra en mano, cantó, contó anécdotas, nos sacó de la ignorancia a muchos con la canción Azul y Juan su historia de composición y tantas cosas, y un Juan cariño grande. Es un gran músico, un gran compositor que tiene una historia en Costa Rica con varios de sus temas que son himnos, y nosotros queremos mucho, yo quiero mucho a Juan y siempre que nos vemos nos damos un gran abrazo, es una gran persona, además que eso es un lujo, no solo el hecho de ser buen artista, sino una gran persona. Eso es una mezcla importante también en esto, ¿no? Porque al final puedes vivir mucho del escenario, del show, pero si no sos buena persona se te puede complicar un poco el entorno, ¿verdad? Sí, vos sabes que a mí, mi papá me dio, una de las cosas que me dijo fue, de joven, y siempre lo tengo en la cabeza, para no perder la perspectiva de lo que debe ser uno, me dijo, vea, hijo, trate de que en la vida usted lo recuerden como persona, no como músico. Eso es difícil para uno porque ese es el trabajo de uno. Pero me dijo, el ser persona tiene que estar por delante de lo que es usted, en su caso como músico, y para una persona normal como en lo que sea que se dedique, pues siempre el ser persona debe estar por encima de lo que uno se dedica, y eso es todo un trabajo día con día. Y se nota, yo creo que cuando uno saluda a un artista, ahí se da cuenta. Y bueno, y siempre eso creo que te ha caracterizado mucho, así como a Juan Diego. Gracias por estar ahí, un gran abrazo, y cuando quieras, por supuesto que estas puertas están abiertas. Y de paso les digo, ya viene, bueno, esta primera etapa del programa ha sido muy de conversaciones individuales, pero bueno, queremos preparar la mesa muy grande, hay 6 micrófonos. Muy bien. Queremos preparar en algún momento, invitarte a vos, qué sé yo, a Macho, a Juan Diego. En estos días tuvimos a Emma de Akasha, y Emma tiene 1000 temas. También.
también. que quiere desarrollar, y entonces podemos de repente, ¿por qué no pensar? Bueno, el tema del reto son las agendas, pero pensar en que la conversación de la música se abra mucho más. Que afortunadamente la lluvia ya acá en Tibás paró, porque sí estuvo lloviendo bastante fuerte, y creo que es importante hacer mención de la precaución en la carretera. El Instituto Meteorológico Nacional anuncia que desde hoy jueves y extendiéndose hacia el fin de semana, el clima va a estar más complicado que los días anteriores. Abrigo, sombrilla, paraguas, capa, pero además mucha conciencia y mucha precaución si estamos conduciendo, si estamos en carretera. Y bueno, y si se puede evitar, pues obviamente esa es la mejor opción. Antes del corte hablábamos con King de un evento muy importante en el cual va a participar este fin de semana, el sábado, en el Teatro Nacional. Teatro Nacional. Bueno, el evento es el aniversario de otro gran artista, gigante en Costa Rica, Arnoldo Castillo, pero además va a estar Scats y además va a estar Editus. Y los tenores también. Y los tenores, no, sí, imagínate. Estamos las 3 bandas invitadas porque las 3 bandas hemos sido parte de Arnoldo, por decirlo de alguna manera, o parte de la historia de Arnoldo como artista. Por ejemplo, Editus trabajó muchísimo el primer disco de Arnoldo, estuvo muy de la mano con Arnoldo en el primer disco. Creo que ese disco se llama Dialoguemos. Nosotros, Scats, bueno, Luis Alonso produjo el segundo disco de Arnoldo, que es un disco de pop, y nosotros fuimos la banda de ese disco. Entonces, ese disco se llama ¿Cómo podrás? Los que quieran escucharlo, cordialmente invitados, están en las plataformas. Van a escuchar como el sonido de Scats y la tocada de Scats, pero con la voz de Arnoldo. Eso te iba a decir, porque qué interesante cuando decís, nosotros fuimos la banda de ese disco. En esos casos, King, ya a nivel obviamente, no sé, de créditos y disco y la impresión y los derechos, no sé, en fin, en temas de verdad, más estructurados, se menciona que la música, que la banda es Scats o son individuos. King Rivera, Luis Alonso Naranjo, Nelson Segura. Ese disco es como, creo que, voy a hacer un trato de recordar, creo que es un mix, porque Arnoldo le pide a Luis que le produzca el disco, pero a la vez le pide que sea el concepto, o yo no sé cómo lo hablaron, pero el asunto es que nos dijeron que fuésemos como Scats. Sí, porque yo en ese disco tengo libertad de tocar. Claro, por ejemplo, en ese disco Luis me manda las canciones y me las mandó como a medias y me dijo, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Esas fueron sus palabras. Entonces yo agarré en mi estudio y comencé a crear las baterías y me doy lujos, o sea, hago cosas. De hecho, es uno de los discos, junto con el primero Scats, en que soy más libre tocando. Okay. No pienso tan estructurado como productor, sino que me liberé tocando más como baterista. Eso me gusta, cuando lo escucho digo, sueno súper libre. Y ahora ayer estábamos en ensayo, 17 años de no tocar esas canciones. Entonces fue algo chivísima ayer en el ensayo, porque las canciones sonaron súper bien y fue como retroceder 17 años en el tiempo y volver a sentir, digamos, esa magia. Esa magia fue muy bonito. Ahí en los créditos aparecemos individualmente. Y también aparece el nombre Scats. Scats, okay. Sí, entonces por eso te digo que es como una mezcla. Un híbrido. No, me daba la curiosidad porque esas cosas también son chivas decirlas, ¿verdad? La camaradería o cómo también entre artistas hay mucha confianza para que vení, sé parte de mi producción, quiero que suene a esto, quiero que lo hagas vos, y eso también es importante porque muchas veces fuera del mercado la gente que solamente consume música puede pensar que cada uno va por su camino separado y que, ¿verdad? Y no, en realidad hay mucho apoyo. King, ahora que decías esto, cuando te dicen hacer lo que sabes hacer y tenés que tocar las baterías de un disco, vos empezás de cero, ¿qué te mandan? ¿Ya guitarras y voz o solo? O sea, ¿cómo vos decís? Aquí va este redoble, aquí va este platillo, aquí voy a hacer una transición bien loca porque entra esto, y luego después de tu batería la canción tiene que sufrir cambios. Vea, porque la mandan sin saber cómo va a sonar. Sí y no. Hay muchas maneras de trabajar actualmente en grabación. Yo trabajo de todas las maneras posibles. Voy a tratar de explicarlas rápidamente. Hay un disco que yo trabajé, por ejemplo, para una gente en España, donde viene en canciones cantando los del Gusto Nuestro, que no me acuerdo ahorita el nombre, y el del Blues de la Soledad. ¿Cómo se llaman? Bueno, ellos, así, musicazos. Cantantes así top españoles. Es un disco totalmente español, se llaman
cuando los tambores hablan. Y, por ejemplo, ese disco tiene Miguel Ríos y Ana Belén y Víctor Manuel vienen cantando en ese disco que grabé. Eso lo grabé en el 2017. Es muy simpático porque, por ejemplo, solo ese disco tuvo 2 productores. Una chica que se llama Inma Serrano, es una compositora española buenísima, y el hijo de Ana Belén y Víctor Manuel, que ahorita no me acuerdo el nombre de él. Ellos 2 eran los productores del disco y se dividieron el disco 50 y 50. Tantas canciones Inma, tantas canciones el señor. Y el trabajo de los 2 fue totalmente diferente. Por ejemplo, yo en ese momento, Inma me había visto tocar en México, fue allá donde yo comencé a grabar el disco y nos metimos al estudio. Ella me dijo, no tengo nada, voy a comenzar con usted. Entonces ella agarró, yo estaba en el lado donde tenía la batería armada y ella estaba al otro lado y comenzó a tocar la canción y me dice, escuchando la guitarra, ¿qué se imagina? Entonces yo le dije, en esta parte imagino, y tocaba. O también puedo hacer esto. Y tocaba algunas ideas y ella me decía, uy, me gustó la idea 2. Entonces decía, ok, para esa parte la idea 2. Entonces ya yo escribía la idea 2 para acordarme. Seguía la parte B de la canción. Cuando escribí la idea 2, escribís notas. O sea, escribo ya la partitura. La partitura para exacto. Saber qué voy a tocar, porque entonces ahora viene la parte, digamos, esa era la introducción, ahora viene el verso, entonces es diferente y como acabo de pensar, la otra se me va a olvidar, entonces mejor la escribo para que no verso, 2 puntos y la partitura de ese verso. Entonces la fuimos armando cada canción así y después ella montó el resto de todos los arreglos de la canción sobre mi batería. Incluyendo guitarras y todo. Que es como me lo imaginé, por eso ahora te dije, cuando vos devolves las baterías, la canción tiene que ser muy diferente a como te la entregaron. Pero esa es una opción. La otra opción drástica al otro lado fue antagónica totalmente, fue como lo que nos pidió el productor de ese mismo disco. Él mandó todo, ya la canción estaba totalmente arreglada, ya las baterías estaban programadas y él nos mandó a decir, no improvisen baterías, no cambien arreglos, haga copy-paste de lo que yo ya hice. Entonces yo saqué nota por nota, pum, 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 lo que él ya había mandado y lo toqué. Eso, entonces en un mismo disco están los 2 lados y hay puntos medios, ¿verdad? No solo blanco y negro, sino que hay puntos medios. Por ejemplo, se trabaja mucho que me mandan la idea de la canción, entonces ya viene la voz guía, viene la voz. Para mí es muy importante la voz, porque la voz es el elemento más importante de una canción, es la melodía. Entonces yo voy a tocar mucho en función de la voz siempre para tocar acompañando la voz y no caerle encima. Y no compitiendo con la voz. Sí, o competir, o que yo sentí que tenía que hacer algo y que no, ahí la voz iba a hacer otra cosa y le iba a caer encima o iba a sonar disonante. O que un tambor quede atravesado de repente en una frase donde había, no sé, una respiración. Exactamente, entonces yo usualmente pido que estén las voces guía para tener noción de cómo va la melodía. Y entonces otra manera en la que me envían es que ya hay algunos elementos metidos, alguna guitarrita guía, algunos teclados guías y la voz. Entonces ya ahí yo puedo crear la batería. A veces ya el productor dice y me manda a veces una guía de baterías y me dice, yo pensé algo así. Pero siempre me dicen, yo pensé algo así, pero usted es el que sabe, termine de armarla. Entonces ya ese punto medio. Sí, ese es un punto medio. Entonces ya yo ahí, ¿verdad? Totalmente tengo la opción de empezar a ordenar los patrones. O me dicen, no, aquí está todo eso, pero no le hice batería. Entonces yo tengo que crearla de cero, escuchando lo que ya hay. A mí me encanta la música, evidentemente soy aficionado, soy fan de la música, pero además en lo poquito que sé cómo funciona, soy aficionado. ¿Cómo son las notas en una batería? ¿Un redundante tiene varias notas? ¿O esa es una nota? Ok, vamos a esto. Las figuras rítmicas como tal, lo que conocemos como blanca, negra, corchea, es igual para cualquier instrumento, es igual para la batería que para un piano, que para guitarra. Eso lo que tiene que ver son el tiempo. Eso lo que mide son la rítmica, los tiempos y el valor de los tiempos en las notas. El doble. Exacto. Pero cuando vos ves una partitura y ves ¿verdad? Ves las rayitas donde se escribe, ahí para los instrumentos melódicos donde uno pone la figura rítmica en el espacio o en la línea es para decirte qué nota va a sonar en los instrumentos melódicos y armónicos. Ahí te dice qué nota va a sonar. Entonces eso es lo que aparece en el pentagrama. Para nosotros no. Para nosotros esos espacios y líneas lo que dicen es qué tambor vas a tocar. Claro. Entonces, por ejemplo, ya hay un espacio designado, digamos que universalmente para el redoblante, otro para el bombo.
para el hi-hat. Entonces, a nivel de figuras rítmicas o notas que vos ves, es lo mismo. Pero ya en el pentagrama la posición a los demás instrumentos les indica cuál es la nota, a mí me indica cuál es el tambor. ¿Y por qué tiempo? Y ya la rítmica indica que por cuánto tiempo, wow. Exactamente. Bueno, aprendimos algo súper curioso. Estoy seguro que Rodo no tenía idea de eso. Pero bueno, qué chido. A mí, yo de verdad siempre les digo, a mí nunca es tarde, dicen, ¿verdad? Tengo una guitarra, siempre he querido empezar a aprender a tocar guitarra, y bueno, la batería siempre me gustó mucho también. De hecho, te voy a contar algo. Muchos de mis alumnos son personas adultas que dicen, es que yo de chiquillo siempre quise y ahora ya se pueden pagar sus clases y cumplir su sueño. Están disfrutando ese proceso. Entonces, para los que les guste la música, no se pierdan de disfrutarlo, no importa la edad que tengan, háganlo. Y bueno, y de paso ahí el tema es que das clases. Y bueno, doy clases, para los que les gusta la batería doy clases, en el caso tuyo, pues buscas a un guitarrista que te... Sí, no, y te digo, y la batería me encanta. De hecho, yo toqué batería, no. La batería es el instrumento más chido. En mi época de cole, un muy buen amigo mío, Alex Chávez, el famosísimo Chiqui, allá en Turúcares de Alajuela, que además ese me metió en un montón de cosas, ¿verdad? En la vida, bomberos y demás, pero además de eso, él es baterista. Qué chido. Me tocó batería en una iglesia y todo. Y recuerdo que en nuestra época de colegio, yo iba a donde Chiqui y usaba su batería, ¿verdad? Una Pearl negra. Ah, muy bien. Sí, luego creo que tuvo una roja o azul muy brillante, era grande, ¿no? Porque creo que las baterías también tienen sus envergaduras, ¿verdad? Sí, tienen sus diferentes tamaños, dependiendo de lo que vos querés decir. Entonces, yo me acuerdo que, pues muy empíricamente la tocaba, él me daba algunas cositas, como, esto, tum, y después yo iba sacando cosas y sonaba bien. Y después de eso, King, es curioso, yo no sé si más si no estás completamente equivocado o no, pero tengo una, digamos, como una facilidad rítmica muy interesante, y a veces sin saber o sin conocer una canción, yo siento cuando viene un cambio, cuando viene un redoble, y lo hago en la manivela del carro, y lo hago ¿verdad? Y creo que eso es porque uno lo siente también, eso es una sensación. Es sensorial, eso es un poco lo que uno llama el talento, porque eso es sensorial. Ahora, ya ves, después viene la parte técnica que es la que son las que uno ya tiene que estudiar o practicar. Pero sí es importante que hay gente no tiene tan despierta esa capacidad sensorial para sentir cuando vienen, sentirlo, es que lo sentís nada más. Sí, o a veces hay gente que uno se da cuenta, que va perdido en el ritmo, o está cantando en un karaoke y uno siente bien y la persona ni siquiera la melodía y mucho menos el tiempo. Exacto. Pero bueno, es lo que decías, ¿verdad? Cada uno tiene también sus fortalezas. Y recuerdo que lo disfruté mucho. Hay muchos videos cuando estoy viendo redes y en la época de ocio, me salen muchos de batería. Y esto que te cuento es curioso. Me encanta ver a los niños pequeñitos que están tocando batería, están con su audífono y están tocando magistralmente. Y además, King, no están tocando, no sé, aquí obviamente amamos todos los géneros, pero están tocando cosas muy pro. Sí, difíciles. Un rockcito muy, ¿verdad? Creedence, o de repente Metallica, o de repente, y uno dice, y tiene 5 años, y tiene 6 años, y además de que disfruta de esa música, ¿cómo lo hace? No, es que son genios. Ya esa sensación que hablamos la traen, la de sentir. Traen, pero además son genios, porque no es lo normal. Ok, vos puedes traer la sensación, pero depurar el tocar, ya que suene a cierto nivel, eso es que o has estudiado mucho o sos un genio. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos aquí en Costa Rica, hay muchos genios musicales. Tristemente yo no soy uno de esos, pero por ejemplo yo tengo que estudiar mucho. Yo despierto sensorialmente mucho rítmica, pero yo tengo que estudiar mucho. Pero es que, por ejemplo, yo tengo amigos músicos que agarran la batería y que medio les suena. De entrada, no han estudiado nunca batería y ya entienden la rítmica y medio les suena, y a nivel de coordinación ya como que su cuerpo les dice, por aquí va. Pero agarran el piano y parece que también como que su mente les dice, pongan la mano aquí y los dedos muévanlos así. O sea, yo no puedo hacer eso. O agarran la guitarra y una vez ya pueden, como que algo en su cabeza les dice, mueva la mano así. Yo no puedo. O sea, no puedo. Yo agarré. Para mí ha sido frustrante porque intenté tocar el teclado y agarro.
y paso haciendo escalas 25 minutos y no paso ahí y no puedo y me siento trabadísimo y entro una desesperación. Ese es el tema, te puedes autosabotear porque no te está saliendo. Claro, a mí, por ejemplo, yo soy malísimo en esas otras cosas, pero hay gente que lo Y Luis Alonso, por ejemplo, es un crack. Luis Alonso puede tocar piano, agarra a veces guitarras del tercer disco de Scats, las guitarras eléctricas son Luis Alonso. Wow. Bueno, y Nelson, digamos, el bajo, que lo hace para donde quiera. Y el teclado, Nelson. Y el teclado, claro, el teclado, sí, teclado más cinta y todo esto, ¿verdad? Exacto. Wow, qué fascinante. Y te voy a decir, por supuesto que hablar con vos de esto es fascinante, es un honor, pero además dicen que a veces es muy difícil de uno mismo percibirse. Pero ahorita que decía, no, yo quisiera ser un genio, no soy un genio. Por supuesto que sí, King. O sea, yo creo que sos un referente entre los músicos nacionales y entre bateristas, por supuesto. Pero además se puede, el resultado de lo que habla, ¿no? Y las cosas, los proyectos que has hecho. Ahora me decías, bueno, es que cuando me contrata una banda de afuera o cuando voy a grabar un disco que no tiene nada que ver ni con Scats, ni con lo nacional, porque trabajas internacionalmente. Sí, creo que eso es un resultado que muchas veces uno trata inconscientemente de minimizarlo, pero ahí está. Y entonces sí te quiero decir que es un honor para mí hablar de estas cosas, porque yo creo que a uno que le gusta la música no siempre puede sentarse con alguien como vos a que le cuente estas cosas o a tener la libertad de decir cómo son las notas en una batería, ¿verdad? Bueno, y entrar en ese mundo tuyo. Y sé que quien está escuchando esto está entrando en tu mundo. Y como bien lo dijiste, si escuchando esto hay gente que siempre quiso tocar batería, que siempre quiso tocar guitarra, que hágalo. Y lo estoy diciendo yo, que estoy por tomar la decisión de alguno de los instrumentos que me gustan empezar. Porque más allá también de un sueño musical, es una catarsis, es una relajación, es todo. Un hobby, es amor propio. Todo, si quieres hacerlo, hazlo. No, eso es como ir al gimnasio. Claro, es más, de hecho, les voy a contar algo también físicamente. Bueno, yo di un TEDx en el 2018, claro, y tuve que hablar de lo que significa, digamos, a nivel de físico la batería. La batería es considerado como un ejercicio de alto rendimiento, como jugar un partido de fútbol americano o fútbol soccer. Y de hecho, uno de mis alumnos, él va mucho al gimnasio y tiene uno de esos relojes especiales, ajá, que le miden las calorías y todo. Termina eso en rojo. Imagínate que él los últimos 2 meses se ha estado midiendo, va el mismo día al gimnasio que va a mi clase. Siempre gasta más calorías en mi clase que en el gimnasio. Es muy, muy simpático. No voy a cambiar de instrumento. Entonces, por ejemplo, es algo muy simpático porque es todo un trabajo integral. Porque la batería en ese caso es muy físico y a la vez tenés que estar muy concentrado para ciertas cosas. Entonces te pone a trabajar, ¿verdad?, las neuronas a un nivel, y eso es muy bueno a nivel de salud mental y salud emocional y salud física. Sí, yo ahora que recuerdo y voy a cuando yo tuve la batería al frente, bastante tiempo, yo creo que tal vez unos 2 o 3 años de mi colegio, porque yo con este amigo que te cuento estuve de quinto de escuela hasta, bueno, y diría que hasta 11º, pero no, yo dejé el colegio en 10º para entrar en este mundo de la comunicación. Pues digo, el año siguiente saqué el año de noche, pero recuerdo que en ese periodo que usé mucho la batería de él, que me fascinaba en las tardes, también descubrí que algo que yo pensé que me iba a costar mucho, lo podía hacer muy fácil, y era el tema del bombo hi-hat, cuando no es con el bolillo, sino que es con el pedal, ajá, del hi-hat, que siempre el hi-hat puede estar ahí acompañando, exacto, ¿verdad? Aunque no le estés dando, y luego lo puedes cerrar y darle, y suena tan diferente si está abierto. Bueno, exacto. O sea, son cosas que uno dice, sentarse en el banquito, que no sé si tiene un nombre propiamente, ¿verdad? El banco batería, sí, que además gira y todo lo demás, sentarse ahí y ver esto al frente puede intimidar, claro, totalmente, King. Pero cuando te das cuenta que algo te salió bien, te sonó rico, y que lo volvés a hacer, y que luego el bombo solito, y luego o sea, yo creo que ahí donde decís que es sensorial. Es más, te voy a interrumpir brevemente. Sí. Sensorial ayuda porque te acelera el proceso, pero ojo que interesante. Yo he tenido alumnos que no tienen desarrollada esa parte sensorial y llegan a tocar. Si usted practica, llega a tocar. Porque ahora, hay una técnica que perfeccionar. Porque hay una técnica, pero además, porque yo creo que ser humano no puede aprender a manejar. Creo que todos pueden aprender a manejar.
Y siempre les digo, cuando se asustan, les digo, vea, esto es como aprender a manejar. Si usted agarra el carro por primera vez y el carro está parado y uno está, ok, que tiene que meter primera, entonces meta el clutch, meta primera, y entonces los pies tienen que hacer un juego de soltar el clutch, ir metiendo, está el freno puesto, ¿verdad? Entonces vas metiendo el clutch metido y después tenés que quitar el pie del freno, sacando el clutch lentamente y metiendo el acelerador. O sea, ya estás haciendo todo un trabajo de coordinación para manejar. Entonces yo les digo, dígame una cosa, el primer día que usted manejó no se sintió estresado, ¿verdad? De esas cosas. Y me dice, sí, claro, le digo yo, ¿y usted ahora piensa cuándo va a hacer algo, cuándo va a manejar? Le digo, cuando usted se dio cuenta ya... Es súper automático. Les digo, la batería es exactamente igual. Llega un momento en que la práctica hace que se vuelva automático. Entonces puede costar al principio, pero automatizar los movimientos. Entonces, ahí es donde hay facilidades, que es cuando uno es más rápido automatizando movimientos, que ya personas traen esa facilidad, y hay otros que duran más, pero todos al final de cuentas vamos a poder hacerlo. 2:53, lamento demasiado que el tiempo se nos ha ido rápido, pero es por lo rico de la conversación. No sé cómo la has pasado. Increíble. Y no digas que bien porque estamos al aire. Increíble. De verdad que, bueno, lo bueno de esto es que también lo pueden repetir el fin de semana. Ya les daremos los horarios al finalizar. Hablo del tiempo porque quisiera hablar mucho más con Bosquín, y ahorita, para ir cerrando y con lo que hablábamos ahorita, mucho en automático, y obviamente tenés años en esto y la batería es tuya. Pero hoy por hoy hay cosas que te pongan a pensar y que sean un reto con el instrumento. Me refiero a, ¿cómo hago esto? Vean mal, en corto, yo tocando en Nace una Estrella, tengo que tocar muchas canciones latinas. El latino no es mi fuerte, porque es otra manera, o sea, son otros tipos de ritmos, y mi cabeza no tiene la práctica de su ritmo. Entonces, para mí ha sido un trabajo. Cada vez que tengo que tocarlos, yo tengo que meterme unos días antes, escribir las partituras y practicar esas bases mucho. Hay las bases que ya domino, o los géneros que ya domino, yo puedo irme a veces sin practicar. De hecho, la mayoría de veces me voy sin practicar. Escribo la partitura y puedo llegar a leer a primera vista. Y ahora se interrumpo yo mínimo, porque también es una duda que uno como audiencia puede, ¿verdad? Y es, por ejemplo, Scats. Las canciones de Scats están en vivo. Yo sé que a los vocalistas les ha pasado, de cualquier banda, yo sé que a veces tienen pantallas con la letra, pero en la batería se te puede olvidar algo de una canción de un grupo como Scats, que es tuyo. Sí. ¿Sí se puede olvidar? Sí, claro. Es más, un brinco raro, uy, la pifié. Claro, es más, uno cuando nosotros estábamos tocando constantemente, hay un momento en que tal vez estás tocando tan automático y te da un mini blanqueo ahí, como un glitch, ¿verdad? Mental, y uno, ¿qué parte viene? ¿O en qué parte estoy de la canción? Brevemente, eso le pasa a uno, claro. y hay que poner a funcionar, ahí entra el cerebro otra vez a ponerle atención meramente a dónde estás para volver a retomar. Y como sos tan digo, en el buen sentido, sos tan escandaloso, porque por eso las baterías a veces tienen esta barrera de acrílico, ¿no? Para que el sonido que salga sea el microfoneado y no el sonido tanto de ambiente, ¿cierto? Eso es para evitar, especialmente no tanto para que salga hacia la gente, no, para evitar que se le meta mucho el sonido de la batería a los demás micrófonos de los compañeros. Ajá, guitarra, voces, cantante, todo. Ok, a eso me refería, a ser vos tan escandaloso como baterista. Por ejemplo, Luis Alonso y Nelson, si tenés un blanqueo de estos, ellos se dan cuenta. Si suena, depende. Si suena raro, o sea, si ellos notaron que yo no toqué lo que tenía que tocar, se van a dar cuenta inmediatamente. O que por un blanqueíto el tiempo cambió, o hubo un golpe que sobraba. Ajá. Bueno, eso puede ser no un blanqueo, eso puede ser un pifionazo. O sea, un error meramente. Qué bueno, y que uno simplemente pegó mal el golpe y... Se te zafa un bolillo, o sea, son cosas que la ejecución, por favor. A veces eso no se dan cuenta, porque uno resuelve tan rápido con una mano. Una mano sigue tocando, pega los golpes principales mientras la otra saca el otro. Y tal vez el golpe secundario, que era más de compañía, es el que está solucionando con el bolillo que viene en camino. Exactamente, para entonces seguir. Ese no es importante, entonces a veces la mayoría de veces no se dan cuenta si uno resuelve rápido. Pero los glitch, eso sí es un poco más evidente, digamos, por lo menos a los que conocen la canción. Sí. Y eso nos pasa a todos los músicos, eso nos pasa a todos. Y por ejemplo, lo que me preguntabas ahora de la dificultad, hay una canción de la de Arnoldo que es latina y yo no me acordaba qué base había hecho, y para peor, la base fue una mezcla que hicimos entre Nelson y yo, y tiene unos hi-hats todos sincopados, y yo tuve que pasar 2 o 3 días antes de ayer del ensayo
estudiando esa base para acordarme y sacarla, ¿no? Como si fuera otro baterista y ver cómo la había tocado. Un hi-hat casi suelto, casi viviendo solito. Sí, independiente de la batería, digamos. Exacto. Sí, eso a veces. Y queda muy bien. Preguntas rápidas. ¿Un solo de batería es un solo? ¿O eso también está.? Bueno, eso también tiene su partitura y ya te lo sabes, o el solo es, pum, luces a voz y volvete loco. Hay dos maneras, hay gente que escribe sus solos, porque eso ya tiene que ver en el aspecto de qué tan creativo es la persona. Y hay músicos que no son creativos, hay músicos que pueden tocar increíble, pero no tienen despierta la creatividad. ¿Sabes a quiénes les cuesta mucho? A los músicos clásicos. Son perfectos leyendo, pero la gran mayoría les cuesta tener la creatividad de improvisación, salvo que ya se metan a ese mundo y lo desarrollen, pero su estudio no los tira por ahí. Pero no solo eso, los populares también. A mí me ayudó mucho, como te comenté al principio, el entrar en la música tocando jazz fusión, porque eso es pura improvisación. Entonces, y cambios drásticos, y cambios, inflexiones. O una canción que originalmente es en tal ritmo, te decía Walter, no, ahora esta toquémosla en latín, y ahí mismo cambiarlo. Entonces, mis solos nunca han sido estudiados, mis solos, o sea, si hago 3 solos seguidos, todos van a ser diferentes porque es lo que siento en ese momento y toco. Eso pensé. ¿Quién hay ¿Sabes qué baterista famoso hacía solos estudiados? Y en las giras hacía el mismo solo en todos los shows. Neil Peart de Rush, para los que conocen de música. Tenía Él tenía solo estudiado. Y era una réplica solo tras solo. Era el mismo. Exacto. Significa que él era sumamente creativo, pero probablemente la creatividad instantánea ese no era su fuerte. Era una creatividad. Era una improvisación no improvisada, la que tal vez a él le servía. Era una creatividad hecha más de estudio. Exacto, esa fue la impresión que me dio viendo videos. Ahora que hablas de bateristas, hace rato estoy tratando de recordar el nombre, es uno que usa una máscara como de hockey y él siempre se graba en su batería. El actual, ha tocado para Daddy Yankee y ha tocado para bandas de rock. No sé el de Slipknot, ahorita. Estoy tratando de recordar el nombre. Eloy Casagrande, ¿no es ese? Ajá. Ese es un monstruo. ¿Verdad que? Ese es un monstruo. ¿Verdad que da miedo verlo? O sea, es. Yo no sé cómo él puede tocar. Casagrande, gracias. Sí, Eloy Casagrande es uno de los bateristas tops de la era moderna. A mí me impresiona verlo porque, primero, la energía con la que él toca es descomunal. Yo siento que él se va. Es más, yo no sé cómo aguanta un show, así de sencillo, no sé cómo aguanta el show por la dificultad de los temas, por la velocidad de los temas. Nunca lo he visto tomando agua o algo, y sí, exacto, la velocidad. Además de que en muchos momentos, y ahora te preguntaba esto de los solos, porque he visto videos donde hace transiciones de una canción a otra, y hace tanta locura que yo dije, ¿eso será del momento? Él sí tiene. ¿O será improvisado? Bueno, hay cosas. Yo creo que es 50-50. En un caso como él sí puede improvisar real time, pero también algunas son estudiadas con la banda. Sí, es impresionante. Y he visto videos de él, por ejemplo, en el Wisin y Yandel Sinfónico, que no sé si lo has visto. Ese nunca lo he visto. Bueno, como Wisin y Yandel Sinfónico. Hay un show también que de Daddy Yankee en vivo, o sea, no sé si y fue Eloy Casagrande el que tocó. Te lo juro. Bueno, él es un monstruo, es un monstruo batero, así es. Yo lo admiro muchísimo. Nos vamos. Ahora que hablamos de bateristas, Alex González. Me encanta. Sí. También, sí. Me encanta porque una de las cosas más difíciles musicalmente es tener su sonido propio. Para cualquier tipo de músico, llegar a copiar es muy fácil. Tocar como fulano tal es muy fácil. Ya creó el fulano tal un concepto. Claro. Crear vos un concepto y sonar a tu manera es sumamente difícil, y eso es lo que lleva a los músicos y artistas a otro nivel. Que si Alex toca en un proyecto de él o en otro proyecto, el sonido que escuchamos con Maná, no sé, puede ser que lo varíe un poco, pero al menos... Por la esencia del otro proyecto, exacto, pero es Alex. Exacto, pero es Alex. Y con Maná, que es su esencia, o sea, usted escucha a la baterista, a las canciones de Maná, y usted, por la batería, usted dice, este es... Claro, a eso me refería. Y es buenísimo, un showmanship increíble. Hay varios, obviamente no nos dio el tiempo, pero quiero hacer el ejercicio, y con esto cierro magistralmente, confirmando lo que decía hace un rato. Y cómo es que dicen, dejaré esto por acá y me retiraré lentamente. Bateristas top o mejores bateristas de Costa Rica, top 5. ¿Quién está en primer lugar? Yo voy a salirme de la ecuación totalmente
y voy a poner los que yo considero sin orden de importancia. Digamos, está definitivamente Danilo Guzmán, es una gran inspiración. Horacio París es otra. Está también Alonso López, otro gran baterista. Está, ahora ha trabajado muy fuerte, bueno, es que hay muchos, fue Puña Novoa, que era de Percance. Sí. Ese es un muy bueno. Bárbaro. Sí. No, Costa Rica está Gabriel Gutiérrez, que sabe trabajar muy bien con banda. Es de hecho el que va a tocar con Arnoldo Castillo, en la banda de Arnoldo Castillo. O sea, Costa Rica tiene ahorita una cantidad de bateristas impresionantes y muy buenos. Entonces, yo creo que vale la pena escuchar, ver el trabajo que hacen. Todos tocan diferente, todos tienen su concepto diferente. Y eso es lo bonito de ver la música, es ver los diferentes tipos de conceptos. Bueno, dije que nos íbamos magistralmente porque en la lista que tengo acá dice King Rivera Jr. Lo que lo hace ser el top número 1 es su trabajo con estudio. Además es educador, presencia mediática, sesión académica y bueno, y menciono todos los proyectos en los que has estado. Y además de eso dice uno de los 25 bateristas que participaron en el homenaje a John Bonham. En el pasado. Ajá. Sí. Y habla además de la importancia, por ejemplo, de como baterista haber estado en el TED. Qué bonito. ¿Y dónde salió eso? Eso somos los periodistas, King. Ok, gracias. Con eso nos despedimos. Gracias por estar aquí, de verdad que sí. Con cariño gracias. Y con mucho agradecimiento nos despedimos. Ojalá no sea la única vez, de verdad. Y cuando quieras pasarte por acá, para cualquier otro proyecto y cualquier otra cosa que también merezca la pena anunciar, tanto tuya como de Scats. Gracias. Que bueno, ojalá en algún momento también pudiéramos tener a Luis Alonso. Lo intentamos ubicar y bueno, quizás en el futuro también pueda venir a contarnos su visión de todo lo que nos has contado hoy, del lado de Scats, y también su parte humana y su parte también como músico y artista, que es Luis Alonso Naranjo. Nelson, también un abrazo para los tres, y que el sábado sea un gran show. Gracias, muchísimas gracias. Voy a hacer una mención honorífica. Para mí, el baterista más importante de mi vida ha sido mi papá. De él he aprendido fácilmente el 60% de las cosas que toco. Sí. Y a pesar de que no está tan activo hoy en día, sigue siendo un referente para mí en todo sentido. Bueno, yo creo que fuimos creciendo y que este cierre es el que es. Gracias, King. Gracias a todos. Nos escuchamos entonces mañana otra vez a las 2 de la tarde. Que la pasen muy bien acá en Extra Radio y Extra TV 42.